contento de estar en esta mañana para poder traer la palabra del Señor. Y es interesante saber que la Biblia presenta cosas maravillosas. El jueves pasado estuvimos en la radio mientras que predicaba el pastor Portes. Su tema central era la lectura, el estudio, el escudriñamiento. Y él enfatizaba que realmente la lectura es muy importante para nuestra vida. Obviamente, en qué momento estudiamos un libro de ciencia, por ejemplo, ¿no? O estudiamos un libro de geografía, a los que les encantan los números, la matemática. A otros les gustan las poesías. Eso todo es bueno, esa parte intelectual es muy importante. Pero por sobre todas las cosas, el libro excelente es las Sagradas Escrituras. Cuando usted estudia las Sagradas Escrituras, le hace sabio. Para buen entendimiento, usted encontrará justamente en las cosas que vemos en otros libros. Encontramos la naturaleza, cómo Dios creó los cielos y la tierra, que usó 6 días. Y además puso en el firmamento, puso el sol, la tierra, la luna, y cada una de ellas tiene que ver con las estaciones del año. Así que Dios lo que ha creado no lo hizo por una casualidad o para poder dar más luz en el firmamento, sino para la gloria de Él y para el bien también de la humanidad. Así que, queridos hermanos, el tema de esta mañana, en el texto que ha leído nuestra hermana, pero antes que nada, hermanos, yo quiero saludar de un modo muy particular a Brenda. Brendita, ¿cómo está Brenda? Me da un gusto de verte. Está de vacaciones juntamente con su amiga. Que Dios te bendiga. La señorita es argentina. Y así que bienvenida a la iglesia. Bien, hermanos. Ahora, hermanos, el texto de memoria dice precisamente lo que ha leído nuestra hermana. Vamos a volver a leer capítulo 5 y versículos 1 y 2. Hermanos, este mensaje es bien simple. Y dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Bien, hermanos, hay alguien. Este es el libro, la hermana Juana le llama también un rollo. El ángel dice: nadie puede abrir este libro, ni ángeles, ni los 24 ancianos, ni tampoco el Padre. Entonces, ¿qué es lo que contiene este libro o este rollo? Para esto tenemos que ir precisamente en el momento cuando Cristo está muriendo. Eso lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 27, versículo 51 al 53. Ahí encontramos la historia, hermanos, los últimos minutos antes que Cristo muera, padeciendo en la cruz. Ya no le quedaba tanto tiempo para el Señor Jesús. E iba a ocurrir una cosa importante. Al momento que cuando Cristo muere, sucede algo importante. Vamos a leer lo que dice entonces en el capítulo 27, 51 al 53. Y vi el velo del templo que se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él,
vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Qué pasó en el momento de la muerte de Cristo? ¿Qué sucedió? No entendí. ¿Qué pasó cuando Cristo muere? Dice que hubo un gran terremoto y se abrieron muchos sepulcros y muchos de los santos resucitaron. Ustedes sabían esto, queridos hermanos, que a la muerte de Cristo muchos resucitaron. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son estos los que resucitaron? La hermana White en el libro Primeros Escritos, que después vamos a leer, lo dice claramente, ¿quiénes fueron estos que resucitaron? Pero antes, hermanos, vamos a dar lectura, siempre en el libro de Apocalipsis, pero el capítulo 4. Dice así, capítulo 4:1 en adelante. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en un aspecto de esmeralda. Alrededor del trono había 24 ancianos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro y de cabezas. El versículo 8 también dice algo. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, y por dentro y por fuera llenos de ojos que no cesaban de día y de noche. Santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Amados hermanos, ahora nos trasladamos al cielo. Dice el ángel, primeramente ve a uno sentado en el trono. El que está sentado en el trono, dice que tiene el arco iris sobre su cabeza y también tenía compañía. Este que estaba sentado en el trono es el Padre Eterno. Es el Padre Eterno que tiene ahí a otros seres que están ante su trono. Y vemos entonces que estaban en el trono, ¿quiénes? Los 24 ancianos. Después dice que estaban los 4 seres vivientes. Ahora, ¿quiénes son estos 24 ancianos? ¿Es un número literal o es un número simbólico? Obviamente, es un número simbólico. Después dice que estos 24 ancianos tienen coronas. Ellos están en el cielo porque precisamente Dios los había invitado. Por otro lado, dice que también hay los 4 seres vivientes. Si usted va en casa hoy, lea el capítulo 6 de Isaías, usted va a encontrar que los 24 ancianos son, ¿qué? Son serafines. ¿Qué son? Son serafines, o sea, son ángeles. La Biblia dice que estos ángeles son majestuosos, ángeles que tienen 6 alas y a la altura casi de 4 metros. Hermanos, entonces en el cielo encontramos a quién. Primeramente, encontramos al Padre Eterno sentado en su trono, ¿correcto? Después encontramos a quiénes más, a los 24 ancianos. Ojo, hermanos, que en otra oportunidad vamos a hablar quiénes son estos 24 ancianos, que es muy importante, amados hermanos, porque dicen que ellos tienen tronos y que tienen coronas, y si tienen coronas y tienen tronos, entonces son reyes. Dios, hermanos, en su sabiduría, no solamente ha hecho la tierra con habitantes, porque la hermana Juárez dice que hay otros mundos poblados con seres que no han caído en pecado. Sería, qué cosa o qué casualidad que en el mundo solamente, en el universo solamente la raza humana exista. Hay millones de seres que Dios ha creado. Por otro lado, hermanos, estamos diciendo que estos 24 ancianos están alrededor del Padre. Después están los 4 seres vivientes, que son los serafines. A propósito de serafín, significa ardiente, o sea, celo por el Señor, ¿no? Pero, ¿qué cosa falta ahí? ¿Qué cosa? ¿Por qué el Padre está sentado
Y estos seres que están en el cielo, ¿qué están haciendo ahí? ¿Qué padre está esperando? Si él está sentado, están los 24 ancianos, están los seres vivientes. Parece una antesala que está a la espera de alguien. Ahora, el cielo, en estos momentos, el cielo, ¿quiénes no están? ¿Quiénes no están en el cielo en esos momentos? Aparte del Padre, los 24 ancianos y también los 4 seres vivientes. ¿No está? No está Jesús. ¿Quiénes más no están en el cielo? La hueste celestial, o sea, los otros ángeles. Solamente, amados hermanos, recapitular. Está el Padre, los 24 ancianos y están los serafines. No está Jesús. No está en la hueste celestial. No se habla de redención. No hay cosa de sangre. Significa entonces, amados hermanos, que el cielo es, diríamos, que ellos están preparando, ¿qué cosa? El acontecimiento de la sincronización de Cristo hacia el cielo. O sea, la bienvenida. Pregúntense, hermanos, cuando Cristo resucitó y María Magdalena quiso tocarlo, el Señor que le dijo: María, no me toques, porque aún no he subido. Y él tenía que cumplir la fiesta de los panes sin levadura, porque el cuerpo de Cristo aún todavía estaba magullado, aún tenía las heridas. Entonces, hermanos, de esos momentos, cuando Jesús le dijo a María esto, emprendió un raudo vuelo hacia el cielo. Y es así Jesús, hermanos, que llega a las mansiones celestiales, y según lo que la Biblia nos dice lo siguiente. Vamos a ver la continuación. Siempre el 8, versículo 8 de Apocalipsis, capítulo 4, 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y noche de decir: Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, acción y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 10. Los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y echaban sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amados hermanos, estos seres vivientes dan gloria a Dios. Cantan y no se cansan de decir: Santo, santo, bendito sea tu nombre. Ahora, en el capítulo 5, en el versículo 1, dice una palabra muy importante. La primera palabra que dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Amados hermanos, entonces el capítulo 4 es la preparación, la recepción para la espera de Cristo cuando Él asciende al cielo. El capítulo 4, entonces, ¿de qué me habla? De la recepción, que Cristo tenía que entrar a las mansiones celestiales. Hay cantos, hay alabanzas, y solamente se esperaba la presencia del Señor. Por otro lado, el capítulo 1 de Apocalipsis 1 dice: y vi. ¿Qué es lo que tenía? Dice que el que estaba sentado tenía en su mano. ¿Qué cosa tenía el que estaba sentado? Tenía un libro. Es importante, hermanos. El Padre que estaba sentado tenía en su mano un libro. Ahora, ese libro, hermanos, es importante saber qué es lo que contenía. Seguimos la lectura. Capítulo 5, versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí,
el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Hermanos, el Padre tenía un libro en la mano. Luego dice que este ángel, el ángel le dice a Juan, porque nadie podía abrir este libro, nadie podía abrir ese rollo. La pregunta, hermanos, ¿qué caso es? ¿El Padre podía abrir este rollo? ¿Era digno de abrir? ¿El Padre era digno de abrir el rollo? Claro que era digno, pero él no estaba para poder abrir el libro. Él no podía abrir ese libro que tenía el Padre en la mano. Y después el ángel ve a Juan que empieza a llorar. El ángel llora, pero por otro lado, el apóstol Juan se pone a llorar. Ese lloro que el apóstol se llama clayo, es un lloro desgarrador. Porque la Biblia dice que no había ningún ser que era digno de abrir el libro que tenía el Padre en su mano. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que contenía ese libro? Lo vamos a decir un poquito más adelante. Pero, queridos hermanos, nos dice otra cosa importante, hermanos. Si justamente nadie podía abrir, el profeta Juan llora, pero dice que uno de los ángeles se acerca y le dice, o uno de los 24 ancianos, Juan, ¿por qué lloras? Señor, le dice, pero no hay quien abra este libro. Y ahí había, hermanos, unas cosas que vamos a ver más adelante. Pero el anciano le dice, no, hay uno que puede abrir ese libro. Y ahí le dice que el que podía abrir el libro era el león de la tribu de Judá, Jesucristo. Él sí podía y es digno de abrir el libro. Entonces Juan ya está un poco más tranquilo, porque sabía que alguien iba a abrir ese libro. Y por otro lado, una vez que a Jesús se le presenta como un león, más adelante se le presenta como un cordero, porque dice que el cordero está inmolado, está ante la presencia del Señor. Ahora, es interesante, hermanos, las dos partes de Jesucristo, o las dos naturalezas, en el sentido espiritual. A Jesús se le presenta como un león. ¿Qué es lo que representa el león? Respeto. Es el rey de la sabana, etc., ¿no? O sea, Jesús en estos momentos se presenta como un león defendiendo a su pueblo, como uno que defiende. Pero más adelante encontramos a Jesús ya no como león, sino como ¿qué? Como cordero, como aquel que entonces él entregó su vida. ¿Por quién? Por su pueblo. Amados hermanos, ahora entonces es interesante saber el contenido de este libro. ¿Qué es lo que contiene este libro? Voy a abrir, ¿quieren saber qué cosa tiene este libro? La hermana White, en un libro que está en inglés, pero ya está traducido, ella dice qué es lo que contenía el libro. Dice, ahí está en su mano el pergamino abierto que tiene la historia providencial de los actos de Dios, la historia profética de las naciones y de la iglesia. El pergamino contiene las declaraciones divinas, sus mandamientos, sus leyes, su autoridad, la plena del consejo simbólico del Eterno y la historia de todos los que gobiernan las naciones, la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde su principio hasta su final. Lo que está diciendo la hermana Juárez, hermanos, es de que ahí está la historia de la raza humana. Todo el tiempo desde cuando esta tierra fue poblada por el hombre. Dice que está la historia de los pueblos,
la historia de Adán, la historia de sus descendientes, la historia. Está registrado la vida de Adán, hermanos. ¿Cómo es que él cayó? ¿Cómo el hermano Caín mató al hermano Abel? La historia después, digamos, de los antediluvianos. Está la historia, hermanos, paso por paso. Entonces el libro contenía algo muy importante. Tenía la historia de la humanidad, la historia de los pueblos, la historia, hermanos, de cada uno ser viviente. Por otro lado, hermanos, vamos a ver qué es lo que dice todavía la hermana Juárez, qué es lo que está escrito. Hasta acá hemos visto estas cosas que están escritas en ese libro. Ahora, en el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, ella dice lo siguiente: cuando se le pidió que escogieran entre Cristo y Barrabás, clamaron: suéltanos a Barrabás. Y cuando Pilato preguntó: ¿qué pues haré de Jesús?, gritando ferozmente: crucificarle. ¿A vuestro rey he de crucificar?, preguntó Pilato. Y de los sacerdotes y magistrados se elevó la respuesta: no tenemos rey sino a César. Cuando Pilato se lavó las manos diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, los sacerdotes se unieron con la turba ignorante en su exclamación apasionada: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora el contenido de ese libro dice: así hicieron su elección los dirigentes judíos. Su decisión fue registrada en el libro que Juan vio en la mano de aquel que se sienta en el trono, el libro que ningún hombre podía abrir. Con todo su carácter vindicativo, aparecerá esta decisión de delante de ellos en el día en que este libro sea abierto por el león de la tribu de Judá. Palabra del Gran Maestro, dice, hermanos, los judíos, Anás, Caifás, los sumos sacerdotes de ese tiempo. Anás era cruel, hermanos. Anás era perverso, maquinaba desde mucho tiempo matar a Cristo. Y Caifás era un poco débil, pero también, amados hermanos, era cruel. Y ellos tramaron cómo, digamos, coger a Cristo, que hacía entonces la ley judía, decían otras cosas, que no se podía hacer un juicio de noche. Y así es como, hermanos, ellos, cada cosa que ellos maquinaban contra Cristo, iba registrando el ángel. Cada bofetada que le daban a Cristo, iba registrando el ángel. Cada acción, ellos estaban nerviosos, porque los diablos, hermanos, querían arrancarle de la boca de Cristo una blasfemia, o que hable mal, o que se lamente por lo que estaba sufriendo. Y los diablos, hermanos, tornaban como títeres a los sacerdotes, a los alguaciles. Hermanos, era la cosa más terrible que en esos momentos Jesús estaba pasando. En esa sala de noche, que era medianoche, hermanos, los ángeles iban escribiendo y todo fue registrado en este libro. Por eso dice que cuando Cristo abra ese libro, estará la vida de Anás, la vida de Caifás, de los alguaciles, de todos los que tramaban, aquellos que le escupieron en la cara a Cristo, aquellos que lo bofetearon. Todo está registrado, no queda ninguna cosa fuera de este libro. Amados hermanos, sigue hablando el Espíritu de Profecía, cuánto más de lo que ha pasado con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Siempre ahora en el libro deseado de las gentes. Ahora vemos que después de que Cristo se ascendió al cielo, dice ella lo siguiente: todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador, a los astros celestiales. Mientras ascendía, iba delante la multitud de cautivos libertados. Hermanos, ¿quiénes fueron esos cautivos libertados? En la ocasión cuando Cristo resucitó, estos cautivos libertados resucitaron y con Cristo fueron a esa gran mansión celestial. En ocasión de su resurrección se dice: la hueste celestial con aclamaciones de alabanza y con canto celestial acompañaba al gozo séquito. Al acercarse a la ciudad de Dios, la escolta de ángeles mandaba. Ahora, hermanos, Cristo asciende con quienes,
con estos que habían resucitado. Había una escolta de millares y millares de ángeles que partieron de la tierra. Y Cristo fue llevado a las alturas de los cielos con muchos que habían resucitado en la ocasión de su resurrección. La pregunta es, ¿quiénes fueron estos que resucitaron? La hermana Juárez lo dice siempre, lo dice en el libro de Primeros Escritos, ella nos dice quiénes fueron aquellos que resucitaron cuando Cristo había muerto. Dice así: en el trayecto encontramos a un grupo que también contemplaba la hermosura del paraje. Advertí que el borde de sus vestiduras era rojo. Llevaban mantos de su blanco purísimo y muy brillantes coronas. Cuando los saludamos, pregunté a Jesús quiénes eran y me respondió que eran mártires que habían sido muertos por su nombre. ¿Quiénes fueron estos que se fueron con Cristo? Los mártires. Ahora, cuando Cristo muere en la cruz, hay una resurrección. ¿Quiénes fueron estos? Los mártires. Pregunto, ¿Juan Bautista murió antes o después de la muerte de Cristo? Antes. Posiblemente, hermanos, o sea, la hermana Juárez dice, los que resucitaron fueron los mártires, los que entregaron sus vidas, como en el caso, por ejemplo, del profeta Jeremías. Muchos que murieron antes de Cristo, muchos resucitaron. Posiblemente ahí han estado algunos profetas, hermanos. Posiblemente también Juan Bautista. Y es interesante, dice que la hermana Juárez, cuando ve todo esto en visión, que las vestiduras de estos mártires tenían en el borde de su manto un hilo o una franja roja. Esa franja roja es la sangre que ellos dieron por causa del Señor Jesús. Amados hermanos, entonces sabemos que esos que cuando resucitaron estuvieron con Cristo todavía algunos años acá en la tierra. Vamos a continuar, hermanos, entonces lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Bueno, viendo entonces que el Señor prácticamente está con todos sus redimidos. Cuando Jesús entra a los atrios celestiales, es interesante. Cuando Cristo entra a los atrios celestiales, se oye un canto. Cristo entra con los cautivos, con los millares de los ángeles. Miren, un grupo partieron de acá de la tierra con millones de ángeles, pero en las puertas del cielo había otro grupo de ángeles. Entonces miren lo que es el cántico, dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Entonces, ¿por qué dice que entrará? Porque estaba fuera Cristo, ¿no? Gozosamente los centinelas de guardia responden: ¿quién es este Rey de Gloria? Dicen esto no porque no sepan quién es, sino porque quieren oír la respuesta del sublime loor. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par, y la muchedumbre angélica entra. Si entra, porque estuvieron afuera. Por ellos, en medio de una explosión de armonía triunfante. Allí está el trono, en derredor del arco iris, la promesa que están los querubines y los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. El concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo. Hermanos, entonces ahí se arma la fiesta. Ahora en el cielo están, ¿qué cosa? Los ángeles que no estuvieron. Entra Jesús con todos los que habían resucitado.
están los ángeles, millones de ángeles. Pero es interesante, hermanos, esta escena. Es interesante, ¿por qué? Porque los ángeles inmediatamente querían coronar a Cristo, porque ya Jesús estaba en el cielo. Pero Él hace un ademán: todavía no me coronen, porque delante de Cristo, ¿quién estaba? Estaba el Padre. El Padre tenía que aprobar el sacrificio de Jesús. Y cuando Jesús presenta sus manos al Padre, le dice: Padre, mira mis manos, mira mis heridas, mira mi frente. Estos son los que se levantaron por causa de mi sangre, acéptalos. ¿Es una escena o no maravillosa? Entonces los ángeles estaban cantando, dando gloria a Cristo, y Cristo hablando al Padre: perdónalos porque ellos son los primeros en resucitar, los mártires. Y cuando el Padre escucha a Cristo, al Hijo de Dios, satisfecho de su sacrificio, ahora el Padre dice: corónenle. Y entonces Cristo recibe la corona, y es como ahí el Señor Jesús es nuestro abogado y nuestro intercesor. Amén. Amados hermanos, ese libro, ese gran rollo, será abierto en ocasión del milenio. Entonces, ¿qué es lo que nos está preocupando a nosotros ahora? Ahora, ¿por qué lloraba el apóstol Juan? Él lloraba porque no sabía si su nombre estaba en ese libro. Significa, hermanos, que nuestra preocupación es que mi nombre esté registrado en el libro de la vida. Porque cuando Cristo venga y se abre este rollo y no esté mi nombre, no voy a tener vida eterna. Y cuando se abrió este rollo, y entonces Juan quedó satisfecho, porque Juan dijo: bueno, mi nombre está escrito. Queridos hermanos, ahora entendemos el por qué el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. El capítulo 4 es la recepción, la preparación para la recepción de Cristo en el cielo. Y el capítulo 5 es la sincronización de Cristo cuando entra con aquellos cautivos y también recibe la corona, y así entonces Dios o Cristo Jesús es recibido de esta manera. Yo termino con una cosa más. Una vez que terminó la escena de todo esa reunión, Cristo, ¿a qué lugar tomó su posición? En el lugar santo. Amados hermanos, quiera Dios que nuestra vida tenga mucha preocupación en mi vida espiritual de que ese nombre mío sea escrito en los libros de la vida. ¿A cuánto les gustaría, hermanos, que sus nombres sean escritos en el libro de la vida? Dios les bendiga, hermanos. Así que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Bien, dejamos el tiempo a nuestros hermanos.